Sí, Pepe, efectivamente el día de ayer hicimos un balance sobre la situación de la inseguridad con una valoración de todos los secretarios, la secretaria integrante del gabinete. Presentamos números que están a la consideración de la gente y es en virtud de ello que el presidente se muestra confiado, con la confianza en que la estrategia va a dar resultados. Si bien no son de un día para otro, estimamos que dará los resultados correctos. Secretario, a propósito, el gobernador de Michoacán está haciendo un llamado pues a la federación, y tú eres la cabeza desde el punto de vista de seguridad y protección ciudadana del gobierno federal. Está haciendo un llamado para enfrentar juntos la violencia que permanece, que prevalece en Michoacán, y no solamente la de ayer me refiero, sino estamos hablando de muchos años, más de 10 años de extrema violencia. Bueno, sí, qué bueno que lo mencionas, Pepe. No debemos olvidar que se trata de una violencia vieja y que han pasado tantos años con estos niveles de violencia que pudiéramos decir que no, que se trata de una violencia prácticamente estructural, es decir, que ha penetrado en todos los niveles de la sociedad, estos niveles de violencia, y consecuentemente tampoco los vamos a desestructurar o superar de un día para otro. Pero cuando hablamos de que es una violencia de años o de décadas, no se trata de liberarnos de la responsabilidad, lo decimos solo para que no se nos olvide contextualizar, es decir, en qué contexto tenemos que enfrentar el reto. Si fuese una violencia superficial de un día para otro, es más fácil combatirla que una violencia estructural. Eso por un lado. Por el otro, estamos trabajando con muy buena coordinación con todos los gobiernos de los estados, particularmente con el gobernador de Michoacán. Ahí ha habido tiempos y eventos difíciles, impactantes, lamentables, como esta emboscada a un grupo muy importante de policías, pero trabajamos juntos, tenemos diferencias en otros ámbitos, no en el de la seguridad, donde acordamos todos los gobernadores, funcionarios del gobierno federal, asumir la seguridad como un espacio de neutralidad política. Yo comparto la visión del gobernador en el sentido de que todos tenemos que apretar el paso. Hay una parte muy importante en este tramo, Pepe, que corresponde a los espacios municipales, y es ahí donde tenemos lamentablemente una de las mayores debilidades de los cuerpos de seguridad, por niveles de corrupción, por niveles de complicidad, por niveles de penetración particularmente del crimen organizado. Ayer lo decías con toda claridad, la percepción ciudadana de la inseguridad, aunque se ha logrado contener en un porcentaje mínimo, pero se ha logrado contener, sigue siendo muy alta. Estamos hablando de 78.9% de percepción de inseguridad. Caray, pues si la percepción es terrible, pues ¿cómo enfrentarla, cómo combatirla? Estamos preguntándote, porque, pues caray, la instrucción, tú lo dijiste hoy mismo, la respuesta de la fuerza debe ser el último recurso, y muchos preguntamos, bueno, ¿cómo restablecer el orden sin el uso legítimo de la fuerza para quienes tienen esa responsabilidad y obligación? No decimos que no se debe utilizar o hacer un Estado. Son cosas distintas.
como la última opción, a convertirlo en la primera, que es lo que ha sucedido históricamente, utilizar a la fuerza policial y militar como el primer recurso, olvidándonos de que hay causas sociales profundas que han sido abandonadas por años. Nosotros partimos de la tesis de que la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, que si no tenemos capacidad como sociedad para generar las oportunidades de educación, de salud, laborales, particularmente para los jóvenes, estaremos restándole eficacia a todos aquellos instrumentos con los que cuenta el Estado para garantizar la seguridad. Por eso nosotros decimos que la política social es un complemento de la política de seguridad. Por un lado va la política de seguridad y en paralelo la política social, tratando de generar estas oportunidades que en el caso de los jóvenes nos permite separarlos de aquella base social que ya se convirtió en ejército de reserva del crimen organizado, Pepe. No es un tema fácil, pero en este tiempo, Pepe, hemos construido los instrumentos imprescindibles para enfrentar adecuadamente el tema de la inseguridad. Construimos, por ejemplo, la Guardia Nacional, Pepe, en un periodo de 4 meses. La Guardia tiene ahorita 8 meses, 6 u 8 meses de vida y ya tiene desplegados 72,000 hombres en todo el país y vamos a llegar a 150,000 el 2021. Ese es un instrumento fundamental para enfrentar la inseguridad. La Policía Federal, con todo y sus virtudes, por 10 años, cuando salió el ejército a la calle a combatir el crimen organizado, se apoltronó, no se volvió a mover, no creció, no se consolidó. Ojalá se hubiese consolidado. Se propuso el gobierno anterior la creación de la Gendarmería. Nació con 5,000 elementos provenientes fundamentalmente de las Fuerzas Armadas y ahí se estancó. No podemos enfrentar a la criminalidad con 5,000 hombres. Necesitamos un instrumento de mayor capacidad. Sí, pero en la mira del crimen organizado, de estos grupos a los que te refieres, secretario Durazo, pues está la Guardia Nacional, están también los militares que han sido no pocas veces vejados, humillados de manera indignante. El caso de Aguililla, por ejemplo, en el caso de la Policía Estatal Michoacana, agredida, emboscada de esta manera brutal, pues es también otro ejemplo. Y la gente pregunta, bueno, pues sí, entendemos lo que propone el gobierno federal, pero ¿dónde está la estrategia de seguridad? Porque la gente de Michoacán lo quisiera sentir, pero también la gente de Quintana Roo, donde están a expensas del crimen, sobre todo en Playa del Carmen, por ejemplo. A ver, son muchos temas, Pepe. Por supuesto que las fuerzas de seguridad, cualquiera que sea su modalidad, particularmente la Guardia Nacional, está en la mira del crimen organizado, pero igual están la defensa marina e igual están los cuerpos estatales y municipales de seguridad, porque el crimen organizado quisiera acabar con todos esos instrumentos que se les está combatiendo, pero seremos también eficaces en la lucha contra el crimen organizado en la medida que estos instrumentos tengan la dimensión adecuada. Hay una disparidad de fuerzas, hay una disparidad de equipamiento, de armamento. Los policías no pueden utilizar armamento que no le está impedido, obviamente, al crimen organizado. Pero además, Pepe, no solo con la fuerza lo vamos a combatir. Te pongo un ejemplo, ya hablé de la parte social, pero el tema de corrupción, Pepe, ¿de qué sirve tener una policía más grande o echar mano de ella inmediatamente si es una policía corrupta, corrompida, comprometida, en complicidades con el crimen organizado? Entonces tenemos que avanzar también en eso, tenemos que avanzar
en la vertiente, en la capacidad para judicializar los casos. Detenemos por un lado a los criminales y están saliendo por el otro lado, la llamada puerta o famosa puerta giratoria. Por eso modificamos el artículo 17 constitucional para ampliar el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva. Pasamos de 9 a 17 delitos que hoy requieren prisión preventiva. Por ejemplo, el uso de armas no reclamaba prisión preventiva. Consecuentemente, se detenía a un criminal con armas largas, se ponía a disposición de la autoridad y lo soltaban en un plazo de 72 horas para que continuara cometiendo sus ilegalidades. Todo eso, Pepe, en conjunto, habla de una estrategia para combatir el crimen. Ahora, una diferencia fundamental de la estrategia respecto a otros gobiernos, Pepe, es que nosotros no traemos a los policías de arriba para abajo en operativos especiales. La Guardia Nacional está creciendo de manera suficiente precisamente para poder permanecer de manera permanente en las zonas o territorios asignados. Y la otra, Pepe, muy importante, pero que parece una pequeñez, es que nosotros no estamos aprovechando los medios de comunicación para para empoderar socialmente a líderes de las organizaciones criminales. Han sido detenidos muchos líderes criminales, pero no hemos, o mejor dicho, tomamos la decisión de no montar un espectáculo mediático, porque entonces los empoderas socialmente y los conviertes en líderes, en figuras sociales a imitar. Y así está la Barbie, y así está uno, y así está el otro. En el caso de este gobierno, no conoces ninguna de esas figuras. No porque no las hayamos detenido, Pepe, sino porque no las hemos explotado mediáticamente. Es un conjunto de medidas que empieza a dar resultado. ¿En qué sentido, Pepe? Modificamos la tendencia de crecimiento de los homicidios dolosos, aun y cuando siguen siendo muchísimos, van un poquito a la baja el robo de vehículos, el robo a casas habitación y algunas otras expresiones de la incidencia criminal. Lo único que decimos es que hemos logrado romper la tendencia de crecimiento de esos delitos. No es absolutamente nada para festejar. No tenemos nada que festejar, pero nos anticipan esas mediciones como el pequeño quiebre en la confianza ciudadana, que vamos por la ruta correcta y que con estos instrumentos, particularmente con el de la Guardia Nacional, vamos a tener capacidad para enfrentar exitosamente al crimen organizado. Y por otro lado, como complemento de todo esto, Pepe, tiene que ir en paralelo el fortalecimiento de los cuerpos municipales de seguridad. La Guardia Nacional no va a sustituir a ninguno de esos instrumentos. Tienen que consolidarse las policías estatales y las policías municipales. Por hablarte de un solo dato, hay un déficit muy importante de policías a nivel estatal y a nivel municipal, según parámetros que alguna vez presentó como promedio la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Y tomando como referencia ese dato de la ONU, que hablaba de un promedio mundial de 300 policías por cada 100,000 habitantes, bueno, tomémoslo como referente y trabajemos para consolidar las organizaciones policiales de tal manera que en el conjunto cumplan con ese parámetro. Y lo vamos a hacer juntos. No vamos a echarle la bolita a los gobernadores, a las y los presidentes municipales,
aunque hay una diferencia de delitos del fuero común y del fuero federal. Tenemos el compromiso de asumir juntos el reto, sin echarnos la bolita unos a otros, sin lavarnos las manos, sin eludir responsabilidades, y creo que hemos ido avanzando bastante bien en ese terreno. Y ahí los gobernadores y los presidentes municipales también tienen que poner en la medida de sus posibilidades de su parte para colaborar en esa estrategia a la cual el presidente se comprometió. Me refiero a brindar mayor seguridad a la población, lo dijo en octubre. Dijo, en 6 meses el plazo ya está cumpliéndose y los indicadores delictivos, ayer tú lo decías en las estadísticas, en este gran recuento, pues no se ha reducido de manera sensible y la gente sigue saliendo y viviendo con miedo y muchos comerciantes, en fin, han tenido que cerrar por la extorsión, en fin, y la gente vive con mucho riesgo y es lo que la gente quiere percibir más allá de políticas sociales o de seguridad. Sí, Pepe, a ver, varias cosas. Primeramente, los presidentes municipales, por supuesto, que tienen un tramo de responsabilidad porque son las policías más débiles en términos institucionales, en términos de capacidad. Y las más corruptas también. Y también, efectivamente, son aquellas percibidas por la ciudadanía como más corruptas. Ahí hay todo un reto, pero también las y los presidentes municipales tienen una insuficiencia de fondos que les impide enfrentar por sí solos el problema. Por eso planteamos juntos lo que nosotros llamamos el nuevo modelo nacional de policía, que fue aprobado por unanimidad por presidentes municipales, gobernadores, y es el programa de acción para el fortalecimiento de las policías estatales. El dato más importante, Pepe, todo esto cuesta muchísimo dinero, pero al mismo tiempo no hay presupuesto. Consecuentemente estamos en un círculo vicioso. ¿Qué hay que hacer? Hay que redefinir las prioridades presupuestales. Y el modelo nacional de policía plantea hay un fondo, el Fortamun, un fondo para el fortalecimiento municipal de la seguridad, del que actualmente se toma el 20% para destinarlo en general a tareas de seguridad pública, pero el concepto es muy amplio. Entonces hicimos 2 cosas. Primero, especificar que no se trata para seguridad pública, sino para el mejoramiento policial, porque eso ya acota el destino del fondo. Y número 2, acordamos, gobernadores y presidentes municipales, incrementarlo del 20 al 50%, lo que sumado, según este año, nos daría, tomando este año como referencia, alrededor de 42,000 millones de pesos al año para el fortalecimiento de las policías. ¿Qué significa? Mejoramiento de su capacitación y profesionalización, mejoramiento de su condición socioeconómica y mejoramiento, Pepe, de su equipamiento. Hay policías que no tienen arma, hay policías que tienen arma y no han disparado un solo tiro en su vida. ¿Qué significa? Que no han sido capacitados. Entonces, esas 3 variables fundamentales se van a atender de manera fundamental con este fondo. Estamos trabajando, Pepe, con una visión de conjunto, pero no va a ser de la noche a la mañana, nos guste o no. Sería irresponsable plantearlo en esos términos. Pepe, tú, observador de los procesos sociales, sabes que la descomposición o que estos niveles de inseguridad no los tuvimos de un día para otro. Fue un proceso lamentablemente de décadas y consecuentemente no los vamos a resolver de un día para otro. Pero hay una cosa, Pepe, hay un empeño diario del propio presidente de la República de no regatear esfuerzos del gobierno federal para regresar la tranquilidad
a la ciudadanía. En los datos que dimos ayer, que son un quiebre, que no representan absolutamente nada para festejar, al mismo tiempo que nos permiten ser optimistas, porque decimos, si apenas estamos construyendo los instrumentos para combatir la inseguridad y ya logramos un quiebre, significa que vamos por el camino adecuado. Vamos a insistir en el tema de la corrupción, transparencia y ética de los cuerpos de seguridad, de los jueces, magistrados, ministerios públicos. Sin eso, Pepe, no podemos dar mejor seguridad. Número 2, vamos a insistir en el programa social que va en paralelo buscando generar las oportunidades, así sean mínimas, para aquellos carentes de ellas. Número 3, vamos a fortalecer a la Guardia Nacional y vamos a convertirla en el principal instrumento para combatir la inseguridad. Y, por supuesto, el modelo nacional de policía, que es el complemento desde el ámbito estatal y municipal para la Guardia Nacional. Finalmente, en estos 4 meses, la constitución de la Guardia Nacional, digamos, Alfonso Durazo, va a la mitad del camino. Me refiero, la meta es de 150,000 guardias nacionales. Hablas tú de 70 y pico mil, más de 70,000. Vamos, digamos, a la mitad del camino. A la mitad del camino, Pepe, yo creo que un poco más, porque vamos a terminar el año con 92,000 elementos de la Guardia Nacional. ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos ya 72,000 procedentes, por un lado de la Policía Militar, de la Policía Naval, de nuevos reclutas, Pepe, que este solo año van a ser 21,170. En un año y medio, Pepe, vamos a construir una capacidad superior a la que tuvo la Policía Federal en toda su vida. O sea, para que dimensionemos lo que estamos haciendo, vamos a terminar el año con 92,000 elementos y el 2021 vamos a tener 140,000 elementos en la calle. Entonces, es por eso nosotros decimos, Pepe, nuestro reto es el corto plazo, porque si tuviéramos un cuerpo de seguridad tamaño del que se requiere, estaríamos ahorita garantizando la seguridad. Lamentablemente, gobiernos anteriores, no quiero lavarme las manos, Pepe, pero es una realidad, bueno, no consolidaron los cuerpos civiles de seguridad y ahora tenemos la necesidad imprescindible de construir la Guardia. En 4 meses, Pepe, la Guardia inició el 1 de febrero. Todo el proceso legislativo ya tiene creación presupuestal, creación organizacional, administrativa y ya está en su despliegue operativo, en su fase inicial con 72,000. Este es un paso sumamente alentador, porque sin ese instrumento no tendríamos capacidad como gobierno para enfrentar al crimen organizado que se ha sofisticado cada vez más.